Mexicano de la Comunicación Educativa, ILCE, presenta Etapa Maderista. Señor Don Francisco I. Madero, queridísimo hijito, se ve que entras tú en la lucha con la fe y la abnegación de un apóstol, resuelto a sacrificar todo por tu ideal. Tengo la seguridad que no te guía ninguna ambición personal, ni miras de lucro de ninguna especie. Desgraciadamente, la mayor parte de los que se dirán tus correligionarios no obrarán ni pensarán del mismo modo. Es mi deber prevenirte para que no te dejes sorprender ni engañar. Tu papá, Francisco Madero. Antes, mucho antes de irnos a la bola a armar la revolución, ya estábamos inquietando al patrón, descontentos porque nos habían quitado la tierra, nuestra tierra. Como si fuera así de fácil quitarnos la sangre, porque nacimos en la tierra, nos alimentamos de ella y con ella nos cobijamos. Tierra somos, hijos de tierra. Hacia el año de 1900, la situación política de México comenzó a sufrir cambios que, aunque imperceptibles entonces, estaban llamados a cobrar notable importancia algún tiempo después. La prosperidad de que gozaba México era solo aparente. La riqueza que se incrementaba tendía a concentrarse en pocas manos. El régimen de Díaz comenzaba a entrar en una fase de decadencia que impulsó la creación de círculos opositores. Destacó en el estado de San Luis Potosí un grupo de intelectuales que en 1900 fundó el Círculo Liberal Ponciano Arriaga. Entre los miembros figuraban Camilo Arriaga, Antonio Díaz Soto y Gama, Juan Saravia, y posteriormente se unieron los hermanos Magón, Ricardo, Jesús y Enrique, que formaban el Partido Liberal Mexicano. El Partido Liberal declara que sus aspiraciones son las que constan en el siguiente programa. Lucha contra el despotismo reinante hoy en nuestra patria. Proclama un programa de reducción del periodo presidencial a 4 años y la no reelección. Un gobierno que se preocupa por el bien efectivo de todo el pueblo no puede permanecer indiferente ante la importantísima cuestión del trabajo. Así es como el trabajador mexicano acepta labores de 12 o más horas diarias por salarios menores de 75 centavos, teniendo que tolerar que los patrones lo descuenten todavía de su infeliz jornal diversas cantidades para médico, culto religioso, fiestas cívicas y otras cosas. En más deplorable situación que el trabajador industrial se encuentra el jornalero del campo, verdadero siervo de los modernos señores feudales. Por lo general, estos trabajadores tienen asignado un jornal de 25 centavos o menos, pero ni siquiera este menguado salario perciben en efectivo. La actividad del Partido Liberal Mexicano ha quedado inscrita como la etapa precursora, ya que corresponde al tiempo en que nació en el pueblo la idea de tirar la dictadura. En 1908, Porfirio Díaz dio muestras de estar dispuesto a dejar el poder. Puedo separarme de la presidencia de México sin pesadumbre o arrepentimiento, pero no podré, mientras viva, dejar de servir a este país.
no deseo continuar en la presidencia. La nación está bien preparada para entrar definitivamente en la vida libre. El terrateniente Francisco I. Madero, hombre que siempre había defendido a la democracia, creyó que podía tomarse en serio la palabra del dictador y escribió La sucesión presidencial en 1910. En él enunciaba los beneficios que había traído la dictadura, pero atacaba la idea del poder absoluto. Consideraba que la dictadura había cumplido su misión y debía ceder el paso a un régimen verdaderamente democrático. En esta obra anuncia la formación del partido antirreeleccionista para competir en las elecciones que habrían de efectuarse en 1910. Ha llegado el momento solemne en que debemos organizarnos en partidos políticos. Y los que tenemos el ideal democrático, debemos proceder sin pérdida de tiempo a organizar nuestras fuerzas, a fin de que cuando llegue el día de las elecciones presidenciales, nuestro partido esté ramificado por toda la República y estemos en condiciones de luchar. Madero perdió las elecciones y Porfirio Díaz volvió a ser presidente. Los hechos hacían dudar sobre la legitimidad de los comicios. Madero dio a conocer un plan revolucionario, el Plan de San Luis, en el que se desconocía por considerarlo ilegal al gobierno de Porfirio Díaz y se invitaba al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre. Paulatinamente fueron sumándose numerosos grupos populares. El Ejército del Sur, comandado por Pablo Torres Burgos y Emiliano Zapata. Al norte, las fuerzas de Pascual Orozco y Francisco Villa. La libertad debe existir para todos los mexicanos. ¿No sería lógico pedir la libertad para los que profesamos ideas y negárselas a los que tienen ideas diferentes? Mientras las armas del pensamiento sean usadas libremente por todos los mexicanos, no debemos temerlas. Podemos decir que después de 30 años de no haber uso de la democracia, el pueblo de México está ya apto para ejercerla. Desde los primeros meses de su campaña presidencial, Madero había definido su posición política, en la cual consideraba que a través de una política sana y democrática, una nación se desarrolla en todos los demás campos de forma natural. Los problemas económicos y sociales no deben ser resueltos directamente, sino a través de la política. Del gobierno no depende aumentaros el salario, ni disminuir las horas de trabajo. Y nosotros, que encarnamos vuestras aspiraciones, no venimos a ofreceros tal cosa, porque no es eso lo que vosotros deseáis. Vosotros deseáis libertad. Vosotros no queréis pan, queréis únicamente libertad, porque la libertad os servirá para conquistar el pan. Madero se enfrentaba a un grave problema. Su ideología, netamente política, chocaría con los intereses económicos y sociales de los grupos que lo apoyaban. Madero y sus colegas lesionaron profundamente la revolución, la intensificaron al concertar la paz conformándose con la separación de don Porfirio, dejando en pie toda la administración de la dictadura a la apretada e inmensa selva del porfiriato. En Chihuahua, Pascual Orozco dio a conocer el pacto de la empacadora, en el cual desconocía al gobierno de Madero y lo denunciaba como traidor de la revolución. Lo tachaba de antipatriota al querer vender al país al capital extranjero. El movimiento, que cobró gran fuerza, quedó sofocado a través de la intervención de un viejo general porfiriano, Victoriano Huerta, que a su vez contó con el auxilio del general Pancho Villa.
Pero el movimiento más importante al que tuvo que enfrentarse Madero fue la Revolución del Sur. De todos los jefes revolucionarios, Zapata fue el único que se negó a deponer las armas. Los zapatistas, dedicados a una lucha agrarista bien definida, buscaban la solución directa e inmediata al problema de la restitución de los ejidos y no transigían con triquiñuelas políticas. Los capitalistas norteamericanos, que habían apoyado a Madero durante la revolución, se sentían defraudados al no obtener los beneficios que esperaban del gobierno de este. El embajador de los Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, informaba a su gobierno sobre la necesidad de promover el cambio de gobernante en México por alguien que garantizara la seguridad de las inversiones norteamericanas. La oportunidad que Wilson esperaba se presentó en febrero de 1913. El general Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, había tramado tiempo atrás derrocar a Madero mediante un golpe de Estado. Los generales Manuel Mondragón y Cecilio Ocón lo liberaron de la prisión y se dirigieron al Palacio Nacional para ocuparlo. El plan falló y el contingente se replegó hasta la Ciudadela. El general Victoriano Huerta, el mismo que había combatido contra Orozco, ahora ofreció sus servicios a Madero para sofocar la insurrección de Félix Díaz. Huerta fingió un ataque a la Ciudadela con el fin de ponerse de acuerdo con Díaz para dar el golpe de Estado. Wilson se ofreció de intermediario. Los tres personajes suscribieron un plan, el Pacto de la Embajada, y obligaron a Madero y a Pino Suárez a dimitir de sus cargos el 18 de febrero de 1913. No comprendo todavía qué ha sucedido. Le di libertad al pueblo y el pueblo me abandona. Como político he cometido dos graves errores. Haber querido contentar a todos y no haber sabido confiar en mis verdaderos amigos. El domingo 23 de febrero despertó la ciudad conmovida con la noticia de que Madero y Pino Suárez habían sido asesinados. Terminada la vida de Francisco y Madero, inicia una nueva etapa en la historia de México. Realización, Dirección de Producción de Material Educativo y Cultural.